Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria sea para nuestro Señor Dios. Amén. Aleluya. Mis hermanos, seguimos con nuestra serie que hemos empezado ya hace más de un mes, que le hemos puesto de tema sufriendo hacia la gloria. Hemos entendido que el cristiano en este mundo va a sufrir varias aflicciones, varias persecuciones, varias dificultades de diversos colores, de diferentes formas y figuras. El cristiano va a sufrir. Pero a través de Cristo ya tenemos la victoria, pues Él ha vencido al mundo. Sin embargo, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que pasar por el fuego muchas veces. Y hoy, hermanos, vamos a entrar a una porción bíblica muy aplicable para nuestros tiempos, y les invito a que abran sus Biblias a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Gracias, Señor Dios. Dios es bueno. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a entrar hoy al verso 18. La semana pasada vimos hasta el verso 17 y hoy vamos a ver y empezar el verso 18 hasta el verso 25. Pero por el momento vamos a leer solamente el verso 18. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18 dice así. En nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermanos, para entender este pasaje tenemos que ver qué significa la palabra criados. Criados en el griego es una palabra que se dice oiketis. Oiketis. Y oiketis significa, mis hermanos, un servidor. Un servidor. Específicamente un servidor dentro de una casa. Alguien que trabaja y sirve dentro de una casa. Un sirviente de casa. La Nueva Traducción Viviente, si lees la Nueva Traducción Viviente, en vez de criados va a decir esclavos. Si lees la Biblia Las Américas, dirá siervo, y como acabamos de leer de la Reina Valera, dice criado. ¿Por qué es que estas tres versiones bíblicas le dan todo un diferente traducción? ¿Por qué? Porque en sí, mis hermanos, la palabra oiketis es una mezcla, significa y es una mezcla de todas estas palabras. El Septuaginte, mis hermanos, es la versión griega del Antiguo Testamento. Usa esta palabra oiketis para hablar de un esclavo. Vemos aquí donde dice criados, se está refiriendo, mis hermanos, a un esclavo doméstico. Uno que vivía y trabajaba específicamente dentro del hogar de su amo, el que le pertenecía. Y este criado, este oiketis, tenía relaciones muy cercanas con la familia que otros esclavos. Y en muchas ocasiones era considerado como un miembro del hogar, un miembro de la familia. Pero vemos también que habían muchos tipos de esclavos en estos tiempos. Algunos vivían con el amo y trabajaban como sirvientes, sirviendo al amo dentro de la casa, pero otros trabajaban en el campo, otros trabajaban en diferentes lugares. Entonces, podemos decir que eran esclavos que trabajaban en el hogar, pero es general para hablar de un esclavo, un sirviente. Y Pedro, entonces aquí en esta epístola, en estos versículos, vemos que le está hablando a los esclavos y le dice a los esclavos, les dice servidores, criados, esclavos, les dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros ¿qué? A vuestros amos. Pero surge una pregunta: ¿por qué es que Pedro le está hablando a los esclavos? ¿Por qué es que Pedro está
tomando el tiempo de mencionar. Hemos visto toda la epístola desde el primer capítulo, el primer verso, y hemos ido verso por verso hasta este punto. ¿Por qué es que Pedro toma una pausa, un paréntesis para hablarle a los esclavos? ¿Por qué se toma el tiempo de mencionar específicamente a los esclavos? Iglesia, tenemos que entender que la mayoría de la audiencia de Pedro al escribir esta carta, los apóstoles escribieron estas cartas y fueron enviadas para que todo creyente las leyera y fuese edificadas por ella. Entonces Pedro, sabiendo que una gran parte de su audiencia iba a leer esta carta, sabía que una gran porción de ellos eran esclavos. La esclavitud, mis hermanos, era muy común y normal en los tiempos greco-romanos hace 2000 años. En los tiempos de Cristo la esclavitud era muy, pero muy común, era muy normal. De hecho, hay una estadística que 1 de cada 4 personas era un esclavo. 1 de cada 4 personas era un esclavo. Es decir, el 25% de toda la población era un esclavo. Era muy, pero muy normal. Es muy importante también notar, ya que estamos hablando de la esclavitud, que la Biblia nunca promueve la esclavitud. La Biblia nunca da un mandato a practiquen la esclavitud. La Biblia tampoco aboga para la esclavitud, pero como vemos en el pasaje lo aceptó como algo cultural de esos tiempos. Y la Biblia dio muchas recomendaciones, tanto al esclavo, tanto al amo, en cómo practicarlo de una forma que iba a agradar al Señor. Déjenme darles un ejemplo. El divorcio. La Biblia no lo promueve. La Biblia no aboga por ella. Ni dice hazlo, pero lo acepta bajo ciertas condiciones. ¿Okay? También lo mismo con la esclavitud. La Biblia no lo promueve, ni aboga por ella, ni dice hazlo, pero lo permitió bajo ciertas condiciones. También es importante notar que una persona en esos tiempos no era esclavo por pertenecer a una raza particular. ¿Okay? En esos tiempos la esclavitud era muy diferente a lo que ocurrió aquí en los Estados Unidos. Estamos hablando de 2 épocas totalmente diferentes. Estamos hablando en los tiempos de Cristo, uno no era esclavo por pertenecer a una raza particular o por ser un color de piel particular, sino era como resultado de varias cosas. Por ejemplo, uno llegaba a ser esclavo a través de una conquista militar, en donde una nación se enfrentó a otra nación, una nación venció, habían sobrevivientes y se los llevaron como esclavos, como botín. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, eso ocurrió varias veces. Eso era una razón por la cual personas llegaron a ser esclavos, porque su nación, su rey fue derrotado, sobrevivieron la guerra, pero fueron llevados como botín y como esclavos. 2, uno llegaba a ser esclavo por castigo de un crimen, porque cometió un crimen, lo mandaban a pagar ese crimen a través de la esclavitud. Otra forma en la cual personas llegaban a ser esclavos era porque ellos mismos se vendían a la esclavitud. Uno diría, ¿quién haría eso? Bueno, en esos tiempos, repito, de que era muy común. En ese entonces, cuando una persona llegaba endeudado y no tenía cómo pagar, o no siendo un hombre libre no le estaba yendo bien para ganarse el pan del día, lo mejor, entonces lo que hacían era se vendían a la esclavitud bajo un amo, y ese amo le proveía sus ganancias, algo financiero, un hogar, lo vestía con forma de recompensa. Entonces, de hecho, esta era la razón más común por la cual la gente llegó a ser esclavo, porque se vendían a la esclavitud para sobrevivir. Entonces, como resultado, habían muchos esclavos. O si tenías padres que eran esclavos y naciste con padres siendo esclavos, automáticamente naciste ya en la esclavitud. Entonces ese era el contexto
en la cual obraba y trabajaba la esclavitud en estos tiempos. Y Pedro toma el tiempo de hablarle a este grupo de personas. Y vamos a ver hoy en esta noche cómo esto también aplica para ti y para mí. El Nuevo Testamento, mis hermanos, requería que los esclavos fuesen tratados con respeto. El Nuevo Testamento, repito, no promueve la esclavitud ni aboga por ella, sin embargo la aceptó como algo cultural y los apóstoles dieron recomendaciones de cómo se manejara esto entre la sociedad, y los apóstoles varias veces le dijeron a los amos que trataran con respeto a los esclavos y que los amaran y que no los maltrataran por ser esclavos. Veamos esto. Vayan conmigo a Efesios, capítulo 6. Miren lo que dice Efesios, capítulo 6. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Miren lo que dice Efesios 6, verso 9. Miren lo que Pablo le dijo a los dueños de esclavos, a los amos. Les dijo: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En otras palabras, estaba diciendo al amo: tú no eres mejor que ellos, porque se han vendido a ti. Trátalos bien, no los amenaces. Vayan conmigo a Colosenses. Solo volteen las páginas hacia la derecha un poquito más. Colosenses capítulo 4, verso 1. Vemos que Pablo le dio recomendaciones a los amos en Colosenses. Les dijo: amos. ¿Lo tienen? Colosenses 4:1 dijo: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Hacer lo que es recto, justo con sus esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Cuando tú y yo llegamos a ser creyentes de Cristo, somos libres del mundo, pero ahora somos esclavos de justicia. ¿De quién? De Dios. Entonces, ellos se consideraban, les dijo: no se les olvide que también ustedes son esclavos. ¿De quién? De Dios. Entonces, además de esto, la igualdad espiritual entre los esclavos dentro de la comunidad de la iglesia se enfatizaba grandemente, fuertemente. El mensaje de los apóstoles era que, hay esclavos y hay dueños de esclavos, pero ambos son igual para Cristo. No había que haber diferencia entre esclavo y libre. Vayan conmigo a Gálatas 3:28. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, verso 28. Miren lo que Pablo le dijo a los Gálatas. Miren cómo Dios mira a todas las personas. Él no hace acepción de personas, ni por tu posición en la sociedad. Si el mundo lo considera más bajo o más grande, para Dios no hay excepción de personas. Aleluya. Miren lo que dice Gálatas 3:28. Dice: ya no hay judío, ni qué, ni griego. Ya no hay qué, esclavo, ni libre, ni hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es decir que todos valemos la misma sangre de Cristo Jesús. Ni porque tengas más dinero o menos dinero, o una posición más, diría yo, más especial, que el mundo considera más especial que el otro, no te hace mejor ante los ojos de Dios. Dios mira el corazón. Amén. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 11. Miren lo que dice Colosenses 3:11. Dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vayan conmigo a Filemón.
No podemos hablar de la esclavitud sin entrar al libro de Filemón. Miren lo que dice Filemón. ¿Ya lo encontraron? No, hombre, son más rápidos que el pastor. Miren lo que dice Filemón 15. Filemón 15 dice, Pablo, hablando de una relación entre un amo y un esclavo, le dice al amo, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como que esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, para cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces vemos aquí, mis hermanos, que aún si eran esclavos, Dios demandaba y requería que se les tratara bien. Se requería que los amos los consideraran más que libres, sino que ahora hermanos en Cristo. Entonces vemos que la relación que debería de ocurrir entre un esclavo y un amo tenía que reflejar la paz, el amor de Cristo Jesús. Y de hecho, vemos que Pablo anima a los esclavos que si en algún momento se les daba la oportunidad de ser hombres libres, que buscaran ser libres por medios lícitos. Veamos esto, vayan conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 7. Pablo dijo, y si eres esclavo, y si se te da la oportunidad de ser libre, tómala. Miren lo que él dijo. 1 Corintios 7, 21 al 22. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, que no te importe. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. No había distinción, sin embargo le dice, si puedes ser libre, hazte libre. Entonces, ese es el contexto a la cual estamos. Lo que vimos aquí en los Estados Unidos definitivamente fue antibíblico, porque no ocurrió nada de esto. Entonces vemos que la esclavitud que ocurrió aquí en los Estados Unidos con la raza afroamericana no fue basado bajo estos principios bíblicos, por lo cual fue antibíblico. No tanto por la esclavitud, sino por la forma que se practicó la esclavitud. Entonces, repito, ese era el contexto en el cual estamos y Pedro le escribe a su audiencia. Entonces, regresando al pasaje, ya que les di un poco de información de fondo, regresemos a 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18. Regresando al pasaje, Pedro les dice a los esclavos, a los servidores, a los esclavos domésticos, les dice, estad sujetos con todo ¿qué? Respeto. Esa palabra respeto en el griego es una palabra que se dice phobos. Phobos, donde agarramos la palabra temor. O sea, los criados, los esclavos tenían que estar sujetos con todo temor, con todo respeto, con toda reverencia y cortesía a vuestros amos. Vimos la semana pasada, hermanos, que la palabra sujetar o someter o someteos es una palabra griega que se dice upotazo. Upotazo, tazo significa orden, upo es una preposición que significa debajo. Entonces, ¿qué significa someter? Someter literalmente significa estar bajo una orden. Vimos que es una palabra militar que significa estar bajo el rango de alguien más, ocupar un rango más bajo, ponerte debajo de alguien y considerar a tal persona como superior a ti. Entonces, para el esclavo que tenía un buen amo, el que vivía estos principios, al que era justo, era amable, era cortés, someterse a tal amo que era respetuoso, que era justo, que los trataban bien, como hermanos en Cristo, con temor a Dios, esto era fácil. Si tú fueses esclavo, pero tuvieses un amo que es muy amable, muy lindo,
muy cortés, muy respetuoso, sigue al Señor, no te trata como esclavo, pero te trata como hermano en Cristo, sería fácil someterse a un amo así, ¿sí o no? Con gusto lo haces. Someterse a una persona así, a un amo así, con gusto. ¿Por qué no? Si me trata bien. El detalle es que ustedes creen que todos los amos de aquel tiempo eran así. ¿Ustedes creen que todos los amos en esos tiempos seguían estos principios bíblicos de ser amos justos, piadosos? ¿Creen que todos los esclavos tenían amos que tenían el temor a Dios? Claro que no. A varios esclavos les tocó a amos sumamente difíciles. Y es por eso que Pedro dice en el verso 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, solo cuando son buena onda, solo cuando se portan bien contigo, solo cuando te tratan bien, solo cuando te respetan. No, Pedro dijo, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles ¿de qué? De soportar. Wow, imagínense los esclavos diciendo, no hombre, ¿para qué leí esa porción bíblica? Pedro, ¿por qué dijiste esto? Ahora lo tenemos que hacer. Mira lo que dice el verso 19. Porque esto merece ¿qué? Aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo ¿qué? Injustamente. Hermanos, sufrir injustamente por hacer lo que Dios pide ante los ojos de Dios, esto es algo que Dios aprueba y que Él considera glorioso. Hermanos, ¿me están escuchando? Ok, nada más quiero asegurar. Sufrir injustamente por hacer algo que Dios pide ante los ojos de Dios es algo que Él considera glorioso. De hecho, Jesús mismo dijo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de injusticia, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren lo que dice el verso 20. Pedro ahora va a usar el mayor de mayores ejemplos a la cual tú y yo deberíamos de seguir para hacer esto. Miren lo que dice el verso 20. Pedro les dice a los esclavos, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Digan conmigo, pues para esto fuisteis llamados. El que te dijo que ser cristiano se te iban a acabar los problemas, te mintió grandemente. Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué ejemplo más grande nos da Pedro de alguien que se sometió a la voluntad del Padre sabiendo que iba a sufrir por ello? Y muchas veces tú y yo no lo queremos hacer. No queremos seguir el ejemplo de Cristo porque me duele. Hermanos, Dios te ha llamado a sufrir para que a través de ello Él sea glorificado. Hermanos, recordemos el contexto en el cual estamos en esta epístola. Miren lo que dice, regresemos un poquito. Miren lo que dice el verso 11. Regresemos un poquito a la semana pasada. Miren lo que dice el verso 11.
Amados, yo os ruego, Pedro le estaba diciendo a los hermanos, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra ¿qué? Manera de vivir. ¿Entre quién? Los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, en vez puedan glorificar a Dios en el día de la visitación, ¿al qué? Al considerar vuestras buenas obras. Aleluya. Hermanos, el mundo, déjame recordarte que el mundo te está viendo. No solo Dios te está viendo, el mundo nos está viendo. El mundo nos está observando. El mundo nos está escuchando atentamente. ¿Cómo vamos a vivir de una forma buena entre ellos? Recuerden, tú y yo somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Tú y yo ya no pertenecemos a este mundo. Lo que nos espera es un país celestial, en la gloria con Dios. Mientras tanto, vivimos en un mundo caído, en un mundo oscuro, rodeados de un sistema satánico, rodeados de personas que blasfeman el nombre de Cristo. Sin embargo, tú y yo muchas veces nos comportamos como ellos, hablamos como ellos, nos conducimos como ellos, cuando Dios quiere que suframos, aun si eso significa que por vivir una vida justa y piadosa sufrirás. Ese es el llamado que Dios nos ha dado, de vivir justamente. Y si nos toca sufrir, por eso esta serie lo llamé Sufriendo hacia la Gloria. Cuando lleguemos al cielo vamos a tener varios cortes, varios golpes del mundo, de Satanás. Pero Dios allá en la gloria nos va a sanar y nos va a dar un nuevo cuerpo. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a vivir una forma buena entre los gentiles? ¿Cómo vamos a vivir una vida que testifica del Cristo que vive en nosotros? La semana pasada vimos que tenemos que ser buenos ciudadanos. ¿Cuántos se recuerdan de ese mensaje? Si no te recuerdas o no lo vistes, ve a YouTube y escúchalo. Y ahora este pasaje nos dice que tenemos que ser buenos servidores. ¿Qué significa criado? Es un esclavo que sirve al amo. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a vivir una forma piadosa entre los gentiles que nos observan, nos escuchan, nos están analizando? Tenemos que también ser buenos servidores. De hecho, el mensaje de hoy se llama Siendo buenos servidores. No somos esclavos tú y yo, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Que tú y yo en este siglo no somos esclavos y que la esclavitud ya no existe. Gloria a Dios. Pero entonces, ¿en qué forma podemos aplicar este pasaje a nuestras vidas? ¿En qué forma entonces? Noten esto. Un esclavo, ¿qué hacía? Servía a su ¿qué? A su amo. El amo en retorno lo sostenía, le proveía un hogar, le proveía un cuarto en donde descansar, le daba alimento, le daba el pan del día, lo vestía, le daba monetariamente dinero. Entonces, el esclavo trabajaba y servía al amo, pero el amo le daba y le regresaba algo económico en retorno. Ahora te pregunto a ti, mis hermanos, mis hermanas, jóvenes, todo aquel, ¿quién te alimenta a ti? Yo sé que es Dios, obviamente, pero ¿quién te alimenta a ti específicamente? ¿Quién te viste a ti? ¿Quién te da a ti algo económico, algo financiero por tu servicio? ¿Una escuela para los maestros? ¿Un hospital para los enfermos, los enfermeros, doctores, los técnicos? ¿Una tienda de comestibles para el que trabaja en las tiendas? ¿Es un dueño de un taller
para los mecánicos, etcétera, etcétera. ¿Quién te da a ti algo en retorno por tu servicio? ¿Un restaurante para los que son servidores? ¿Los que cocinan? ¿Los que limpian en un hogar? Déjame decirte que el que te paga a ti por tu servicio, el que te da a ti algo monetario por tu servicio, es tu amo. El que te paga a ti por tú servirlos a ellos, es tu amo. Déjame decirte que tu supervisor, el que te paga, es tu amo. Ahora te pregunto, ¿cómo te comportas en frente de ellos? ¿Cómo te comportas tú en frente de su presencia, de tu supervisor? ¿Les mientes? I'm gonna call in today. Hoy voy a llamar, voy a decir que estoy enfermo. Cuando no lo estás. No, hombre, este pastor se mete mucho en nuestras vidas. La semana pasada se metió que seamos buenos ciudadanos, que pagáramos nuestros impuestos. Ahora se está metiendo en mi trabajo. Déjame decirte que no soy yo, es la palabra. ¿Les mientes a tu supervisor? En el trabajo donde tú sirves, ¿eres perezoso o eres responsable? ¿Sigues las órdenes de tu amo, de tu supervisor, o te quejas de ellos? Uno de los mejores lugares, déjame decirte, uno de los mejores lugares en donde tú puedes glorificar a Dios a través de tus acciones sin decir ni una sola palabra, es en el lugar donde tú trabajas. Déjame repetirlo. No, yo voy a glorificar a Dios en la iglesia. Bueno, gloria a Dios por ello, hazlo, eso es bueno. Pero el cristianismo se extiende fuera de estas cuatro paredes y debería ser tu estilo de vida en donde quiera que estés, en cualquier momento, en cualquier tiempo de tu vida, y eso incluye el lugar en donde tú sirves y ganas algo en retorno. Tú eres cristiano en todo tiempo, no solo el domingo, no solo el viernes, los cultos, sino en todo momento. En todo momento, en cualquier lugar que tú camines, estás testificando del Dios que vive en ti. ¿Lo estás reflejando de una forma buena? Esa es la pregunta. Hermanos, el lugar en donde tú trabajas es un lugar perfecto en donde tú, sin decir una sola palabra, testificar con tus acciones el Dios que vive dentro de ti. El lugar del trabajo está lleno de inconversos, lleno de incrédulos, lleno de personas que dice el pasaje son los gentiles, los que murmuran de vosotros. Nuestro lugar de empleo está lleno de personas que aún no conocen a Cristo. Te pregunto, ¿qué ven ellos en ti como cristiano? ¿Qué ven ellos en ti? ¿Ven a Cristo a través de tu trabajo? ¿A través de tu esfuerzo? ¿A través de tu forma de hablar y tus acciones? ¿O tú como cristiano eres el más perezoso que no quiere hacer nada en el trabajo? El que se enoja con el supervisor cuando te dice, hey, hazme esto o hazme lo otro. Ven aquí, ven allá, hazme una copia, tráeme esto. ¿Te enojas cuando te preguntan tales cosas? ¿Le respondes a tu amo con cortés? ¿O eres un cristiano impulsivo que no respeta a su supervisor? ¿O eres un cristiano que en tiempo de trabajo se le olvida que es cristiano y anda todo amargado, que se queja, que anda calumniando de los otros empleadores, de los otros trabajadores, hablando de los otros servidores? ¿Eres tú un cristiano que es brusco e irrespetuoso con su propio servidor, el que te paga por tu servicio? ¿Qué ven en ti? ¿Qué ven en ti? Hermanos,
no todos serán ganados por Cristo al ver tus acciones. ¿Okay? No todos serán ganados a Cristo al ver tus acciones, pero déjame decirte que sí verán algo diferente. Cuando tú, en el lugar donde tú ejerces tu servicio, tus talentos, y eres pagado por ello, cuando tú vives estas porciones bíblicas y te sometes a ellos, no solo cuando son afables y amables, sino cuando son injustos, déjame decirte, sin tú decir una palabra estarás testificando algo de Cristo. Y ellos verán algo diferente en ti. ¿Qué ven en ti? ¿Una persona como el mundo? O bueno, alguien totalmente diferente. En la cruz había un hombre a la par de Jesús que notó esta diferencia y glorificó a Dios por ello. Dios no le dio el mensaje de salvación a este hombre. Cuando lees, cuando Jesús está muriendo y a la par hay dos criminales, Jesús no le dice, hey, cree en mí. No le dice, hey, arrepiéntete de tus pecados. El hombre vio cómo Jesús no reaccionó a las abofetadas que le estaban dando, a los clavos que le estaban metiendo en sus manos y en sus pies. Ellos, los crímenes, sabiendo que Jesús era un hombre justo, sin embargo, no actuó y no se defendió. Y simplemente uno que está en la cruz ve las acciones de Cristo. Dice, este hombre es diferente. Este hombre no es como yo. Y se voltea y le dice, recuérdate de mí. Qué bendición sería que en el lugar de tu empleo, sin tú predicar el mensaje del evangelio, te ves tanto como Cristo que las personas te dicen, ¿qué tienes que? Yo quiero lo mismo. Aleluya. O que en la crucifixión un soldado romano, el que mismo le pegó a Jesucristo, sabiendo que este hombre no hizo nada malo, estaba sufriendo injustamente, sin embargo este soldado romano lo notó y glorificó a Dios por ello. Las acciones del cristiano, cuando son justas, son poderosas. Aleluya. ¿O qué en Babilonia? ¿Qué en Babilonia de Daniel siendo un esclavo? Él fue de los unos que llegó a ser esclavo. No porque él quiso, porque tenía deudas, sino porque la nación de Israel fue conquistada y él sobrevivió y se lo llevaron como botín. Daniel, siendo un esclavo, asombró al rey con sus acciones. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cómo asombró al rey con sus acciones? Sadrach, Mesach y Abednego, cómo glorificaron a Dios con sus simples acciones, al punto que el mismo rey Nabucodonosor llegó a llamar a Jehová su Dios. Un hombre gentil, impío, por la acción de unos jóvenes, por ser esclavos, que sufrieron, sin embargo, encomendaron su causa al Señor. Llegó a marcar. Sus acciones tuvieron una voz potente que llegaron a oídos del rey Nabucodonosor, a los ojos del rey Nabucodonosor, al punto que él llegó a decir, Jehová, tú eres mi Dios también. ¿O no sabían que vamos a ver al rey Nabucodonosor en el cielo? Lee el libro de Daniel, ahí lo verás. ¿O qué de José? El gran José, siendo un ¿qué? Esclavo. Él llegó a ser esclavo porque sus propios hermanos lo vendieron a la esclavitud. ¿O no creen que él sufrió injustamente varias veces? Claro que sí. Sin embargo, no se defendió, sino sufrió injustamente
varias veces encomendando su caso a Dios y siguió siendo un servidor fiel. Personas, si no me trata bien mi supervisor, yo no le voy a hacer caso. Eso no es de Dios. Dios te ha llamado a ti a someterte a tu supervisor, a honrarle como que si Él fuese Dios mismo. Hacer lo que Él te pida, porque Él está proveyéndote a ti financieramente por tu labor. Él es tu supervisor. Ella es tu superior. Hazle caso sin quejarte. Esa es la voluntad de Dios para el cristiano. José siguió siendo un siervo fiel. Sus acciones, al igual que Daniel, fueron tan fuertes que su voz llegó hasta el faraón. Gloria a Dios, ¿no? Su voz, sus acciones llegaron hasta oídos del faraón, que el faraón mismo dijo: ¿acaso encontraré a alguien como este hombre? Tan claramente lleno del Espíritu de Dios, y lo promovió. Muchas veces, ¿por qué tú no agarras esa promoción? Es porque no haces caso, porque no te quieres someter. Quieres las cosas a tu manera cuando no son a tu manera. Es lo que tu superior te dice que son. Haz caso y obedece. Y te aseguro que si haces eso, aunque sufras injustamente por 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, tarde cuanto tarde, Dios traerá esa bendición que tú tanto necesitas. ¿Cuántos están conmigo? No los veo tan convencidos, no se crean, yo sé que están escuchando. Dios es bueno, ¿no? Quiero leer unos últimos pasajes. Y con esto voy a concluir. Esta vez sí, voy a concluir. Vayan conmigo a 1 de Timoteo. Qué lindos son las escrituras del Señor. Contienen tanta sabiduría, tanta enseñanza. 1 de Timoteo capítulo 6, versos 1 al 2. Aleluya. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, versos 1 al 2. Dice: todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de ¿qué? De todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. La doctrina, Dios está en juego. Tú dirás, pero si estoy en el trabajo, ¿qué tiene que ver que yo sea un cristiano aquí? Tiene mucho que ver. Miren lo que dice el verso 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles aún mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseño y exhorto. Ahora, si donde tú trabajas, tu supervisor es un cristiano, no te aproveches de eso. Muchos dicen, es mi hermano en Cristo, me va a entender. No puedo llegar hoy. No destruyas esa relación. Tú sírvele porque es cristiano con mayor esfuerzo. Eso es lo que dijo Pablo. Vayan conmigo a Tito. Que muchos se quieren aprovechar solo porque son hermanos en Cristo. Ese es mi hermano, me va a perdonar. No hagas eso. Hónralo aún más, porque Cristo vive en él. Mira lo que dice Tito 2:9. Tito 2:9 dice: exhorta a los siervos, a los esclavos, es la misma palabra griega, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Right? Miren lo que dice Colosenses, este es el último. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 22. Colosenses 3:22, miren lo que dice, y con esto concluyo. Dice: siervos,
Obedeced, ¿qué dice? En todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Qué significa esto? No sirvas a los amos solo cuando te están viendo. Muchos en el trabajo, cuando viene el supervisor, ahí sí agarran algo para actuar como que si están haciendo algo. No. Aun cuando no está presente y no te está viendo, Dios te está viendo. Amén. Ese fue el mensaje de hoy. Siendo buenos servidores, porque el mundo te está viendo. Testifica aún ahí que Dios es el que vive en tu corazón. Amén. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Padre Santo que estás en